Y déjenme decirles, a mí me encanta cómo Dios hace las cosas, porque los domingos son de mis días favoritos. Yo espero que para ustedes también. Pero resulta también que Dios como que ordenó y orquestó las cosas para que hoy domingo, Día de Madres, el pasaje que nos toca de Marcos es como que fue para hoy. Y ustedes van a ver. Estamos en Marcos capítulo 9. Estaremos en el versículo 30 al 37. Es la página 1030, si tienes una NBLA. Página 1030. Bueno, empezamos en la 1029. Yo he titulado este sermón Pequeños Gigantes. Marcos 9, 30 al 37. Y esta es, qué regalo, la palabra de Dios. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba qué discutían por el camino. Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Esta es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Háblanos, Señor. A través de tu Espíritu, apúntanos a tu Hijo para gloria de Dios Padre. Haz lo que ninguno de nosotros puede hacer: escuchar la voz de Dios. Para eso necesitamos tu palabra, tus labios, que parta el corazón. Yo hace poco escuché de un cantante, un rapero muy popular, muy popular. Hace unos años él decía que debido a su influencia y a su popularidad, la Biblia de hoy, o mejor dicho, la Biblia hoy debería incluir su nombre y tenerlo de uno de los protagonistas. Él decía, y lo cito: yo menciono los hechos de la historia de tal manera que los niños quieren aprender de ellos. Yo soy su inspiración. Ya yo cambié la música y por esas razones yo sería una parte importante de la Biblia. Sin duda alguna, ya yo estoy en los libros de historia. Y uno pensará, se volvió loco. O sea, se le fue la chaveta. ¿Quién se le ocurre querer ser el protagonista de la Biblia? Bueno, o sea, ¿quién dice eso? O tal vez él simplemente es más honesto que muchos de nosotros. Hay un pastor amigo, un pastor norteamericano llamado Tony Merida. Él tiene una frase que desde que la escuché a mí no se me ha olvidado. Oye, ¿cómo lo dice? El Evangelio nos libera de nuestra adicción a nosotros mismos. El Evangelio nos libera de nuestra adicción a nosotros mismos. Y yo creo que pocos de nosotros se atrevería a decir que es adicto, mucho menos a decir que es adicto a sí mismo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cuánto estamos dispuestos a pensar en uno y qué hay en eso para mí, o a gastar en uno o en los de uno, o a preocuparse en uno, nos diéramos cuenta que tal vez más de uno de los que estamos aquí sí tenemos una adicción al yo. ¿Cuántos dicen amén? Espero que ninguno lo quiera decir. Uepa. Una vez más, en esta mañana nos vamos a encontrar con un problema de adicción a nosotros mismos. ¿Por qué?
aquí Cristo anuncia claramente su muerte y su resurrección. Lo vimos hace un par de semanas, ¿recuerdan? Él vuelve y lo hace. Él dice, para esto yo vine, esto es lo que va a pasar. Lo anuncia con toda claridad para que nadie le quepa duda. Y la reacción de sus discípulos es estar contrariados, dolidos, súper interesados, ¿correcto? ¿Lo vieron? Sí. Sus discípulos de inmediato se distraen en cosas egoístas, egocéntricas. Y una vez más Jesús tiene que reorientarnos. Si es verdad que tenemos una adicción a nosotros mismos, solamente aquí encontraremos la salida. Así que veamos nuestra hoja de ruta para el día de hoy. Eso es lo que vamos a estar viendo. Primero vamos a ver un segundo aviso. Luego vamos a ver un silencio obtuso. Tengo saco y corbata, puedo decir obtuso. Y tercero vamos a ver un servicio vivificante. Un segundo aviso, un silencio obtuso y un servicio vivificante. Y esta es nuestra idea central. Quédate con esto, por favor. Las mayores delicias del Evangelio son para aquellos que entienden que la vida no se trata de ellos. Las mayores delicias del Evangelio son para los que entienden que la vida no se trata de ellos. ¿Están listos? Gracias. Ok, estamos listos. Veamos entonces cómo inicia nuestro texto con un segundo aviso. Versículo 30, léanlo conmigo otra vez. Saliendo de allí, iban pasando, ¿por dónde? Por Galilea. Y yo no me puedo ir de allí sin por lo menos mencionarle. ¿Quiénes están en Piedra desde, qué sé yo, tienen más de 6 meses en Piedra? Por si acaso, ok, tienen, bueno, nos estamos volviendo la minoría aquí ya. ¿Recuerdan Galilea? Galilea ha sido nuestro principal lugar hasta ahora en Marcos. Galilea ha sido como el campo donde Cristo ha estado una y otra vez. Ese ha sido el lugar donde Cristo ha estado ministrando. Ese ha sido el principal campo hasta ahora. Pero este versículo dice que ¿qué están haciendo? Pasando por Galilea. Pasando por Galilea. Jairo, ¿por qué es tanto enfoque? Porque es que tan pronto Cristo revela quién Él es, todo cambió. O sea, Galilea, que era su campo, era su, ¿cómo se dice? Su sede, su lugar principal, queda en el espejo retrovisor. Hasta el punto que él va pasando por Galilea y dice el texto, no quería que nadie lo supiera. Eso es como el fin de una era. Galilea no lo volvemos a ver ya, excepto que él menciona que luego de que él resucite, él se le va a aparecer en Galilea. Ya se acabó Galilea. Tenemos 9 capítulos en Galilea y ya Galilea, él va de paso. Y no quería no mencionárselos porque es que la cruz lo ha cambiado todo. Hasta nuestra sede cambió. Y entonces dice, versículo 31, él enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿están conmigo? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto los 3 días resucitará. Este es entonces el segundo anuncio abierto de su pasión. En Marcos hay 3 veces él dice claramente lo que va a pasar. Uno está súper acostumbrado a escuchar de la cruz, pero recuerden que los discípulos tienen años caminando con Jesús. No estaba claro en lo absoluto lo que iba a pasar. Él había mencionado alguito de que en un momento el novio iba a ser quitado en el capítulo 2, pero hasta el capítulo 8, meses y meses, años caminando con Jesús, no había claridad de nada de la cruz. Hasta el capítulo 8, cuando él menciona algo muy parecido a esto. ¿Recuerdan en la confusión de Pedro? En el capítulo 8, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dice casi estas mismas palabras. Es más, ve conmigo ahí, por favor. Marcos 8, 31. Esa es la página 1028, está cerquitita. Marcos 8, 31. Lee conmigo, por favor. Jesús comenzó, ¿están ahí? Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas
y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Se parecen mucho los dos versículos, se parecen muchísimo, hasta están en el 31 los dos. Eso fue por Dios, que fue, estoy relajando, pero sí se parecen mucho los dos versículos. ¿Cuáles son las principales diferencias? Lo podemos poner en pantalla, los dos versículos, creo que lo tenemos listo eso. Ahí están, sí, ahí están. ¿Cuál es la principal diferencia entre Marcos 8:31 y 9:31? Son los dos anuncios que hemos visto de la pasión. La primera diferencia que queda claro, ahí en las primeras palabras, ¿cuál es? Que en el principio, en el Marcos 8:31, Jesús comenzó a enseñarles. ¿Lo vieron? O empezó a enseñarles. Pero en Marcos 9:31, ¿qué él hace? Le enseñaba. ¿Por qué la diferencia? Porque aquel es el primer anuncio de la cruz y el otro ya es el segundo anuncio de la cruz. Ya no tiene que comenzar a enseñarles, ya él se lo había dicho. Ahora, la segunda diferencia, que es la más importante aquí, de hecho, está en quién es que le hace daño al Hijo del Hombre. ¿Quién es quien lo entrega? ¿Quién entrega a Jesús en el capítulo 8? Exactamente. Correcto. ¿Y quién entrega a Jesús en el capítulo 9? Los hombres. En el capítulo 8 hay un grupo específico de personas que se reúnen para entregar a Jesús. Los sacerdotes, los ancianos, los principales, léase, la élite de los judíos. Pero en el capítulo 9 Cristo dice que el Hijo del Hombre, su muerte es responsabilidad de toda la humanidad. Y un grupo no quita el otro. De hecho, tú conoces algo de la pasión, ¿cierto? Fueron los dos. Porque tanto los principales sacerdotes se reúnen, como también Pilato, como también Barrabás, que contentísimo dice, no, bájenme, claro que se muera él. Como la multitud, que había de todo ahí. Como los soldados. Como todo el mundo se juntó para matar a Jesús. O sea, a mí no se me ocurre un grupo de gente más colorido que la multitud que mató al Señor. Porque hasta en una marcha política tú tienes gente que más o menos se parecen, pero en la crucifixión, en la pasión, todo tipo de gente. Es más, los judíos no se juntaban con gentiles, pero ahí se juntaron. Entonces, Marcos 9, cuando Cristo vuelve a presentar la pasión, Él le añade color. Y Él te deja ver que el Hijo del Hombre moriría por culpa de los hombres. Que el que vivió entre los humanos sería rechazado por los humanos. Que el que vino a hacer la vida de los hombres perdería su vida a mano de los hombres. Que ya que Él estuvo entre los hombres, Él sería asesinado por los hombres. Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Lo ves? Que no es un problema de los judíos, es un problema de todos nosotros. A mí me parece tan interesante que fueron los hombres que matamos a Jesús. Porque el que de verdad es santo, justo y bueno es Dios. Dios es el único que es santo, justo y bueno. Y aquí estamos viendo que quien mató a Jesús fuimos nosotros. Esto es lo que nos enseña este pasaje, ¿verdad? Lo cual me apunta a una realidad que yo no tengo que convencerte de esto tú lo sabes. Los hombres somos más crueles que Dios. Y eso sí suena fácil, te lo voy a decir de otra manera. Dios es más misericordioso que los hombres. Pero Él es más santo. Cuando tú pecas contra Dios. Es más, si alguien te ofende a ti, ofendió más a Dios. Y Dios lo perdona más rápido que tú. ¿Tú puedes creer eso? Pues perdónalo. Si tú lo crees. No, Jairo, que de aquí a aquí hay un trecho. Sí, yo sé, hermano, yo sé. Eso no quita que sea verdad.
los hombres nos encanta dormir sobre plumas mientras nuestros enemigos que duerman sobre plomo. Que le caiga el plomo arriba mejor. Somos cruentos y crueles. Pero a nosotros que nos traten bien. Para nosotros siempre hay una excusa. Para el otro un excusado. Yo no quiero forzar el punto, pero es que de verdad es importante verlo. Jesús era el santo, justo y bueno y lo matamos los hombres. ¿Tú me dejas verlo en otro lugar? ¿Tú me acompañas ahí? Segunda de Samuel 24:12, porfa. Eso está en la página 336. Segunda de Samuel 24:12. Y te doy el contexto rápidamente. David, un hombre bueno, un hombre de Dios, pecó varias veces. Y este es uno de sus, bueno, un grupo de veces porque era un hombre. Pero en su palabra, en la palabra de Dios, nos enseña varios pecados de David. Y este es uno de esos. Y él pecó con un asunto de orgullo, de falta de credulidad o de creer en Dios, falta de fe. Y él había hecho algo que no debía. Y Dios le envió un profeta que le dice, mira, viene consecuencia. Y en su gracia Dios le permitió que eligiera su consecuencia. Que gracia de Dios, ¿verdad? Escucha, segunda de Samuel 24:12, léelo conmigo. Ve y dile a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas. Escoge para ti una de ellas para que yo la haga. Así que Gad, el profeta, fue a David y se lo hizo saber, diciéndole, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. David respondió a Gad, estoy muy angustiado. O sea, yo sé lo que yo hice. Yo lo hice mal. Estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos del hombre. ¿Tú leíste lo que David dice? Yo merezco lo peor. Es más, él ni le da una respuesta clara. Yo merezco lo peor. Es casi, mira, que Dios elija. Mientras sea Dios el que me castigue, que Dios elija, porque su misericordia es grande. Pero que no sean los hombres. Dios que haga conmigo lo que quiera, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero los hombres, yo no puedo caer en manos de los hombres. Y eso explica por qué Jesús murió. Porque Dios dejó que Jesús cayera en manos de los hombres. Porque tan grande es la misericordia de Dios que Él dejó que su Hijo cayera en manos de los hombres. E hicieron con Él lo que quisieron. Hicimos con Él lo que quisimos. Le dimos muerte. Muerte de cruz. Ese es nuestro Señor. Que grande es su misericordia que Él moriría. Grande es su poder que resucitaría. Y Él lo anuncia. Y Él lo dice. Y Él lo explica. Que no haya duda. Ese es Él. ¿Y qué tal nosotros? ¿Qué tal sus discípulos? Vamos allá otra vez, Marcos 9. Veamos el silencio obtuso de sus discípulos, por favor. Obtuso significa torpe, necio, boto, como que no le cae el 20, no entiende. Marcos 9:32 dice, Jesús acaba de terminar claramente de explicar su situación y dice, ellos, ¿qué? No entendían lo que les decía. ¿Y qué? Ok. Jesús debió ser la persona más accesible sobre la tierra. O sea, él es un hombre manso y ¿qué? Humilde. Esa combinación hace que tú seas bastante accesible.
Una persona mansa y humilde te hace inmediatamente accesible, te desarma. Pero también vemos en la historia de la Biblia que a Jesús se le acercaban. La gente, Jesús está dando un sermón y la gente en medio del sermón se le mete a preguntarle cosas. Y no cualquier gente. Donde Jesús iban niños y ancianos, los pobres, los enfermos y también los ricos y los orgullosos. Todo el mundo iba donde Jesús. O sea, Jesús era el hombre más accesible de la historia. Es el hombre más accesible de la historia. Él no daba miedo. Bueno, cuando Él descienda con los ojos de fuego y el tatuaje aquí, hay un momentico cuando Él venga en la ira, que es otra cosa. Pero en general, Jesús es increíblemente accesible. En la tierra Él caminaba y la gente venía donde Él. Solo Jesús aguantaba que todo el mundo lo tocara. Sin embargo, el pasaje dice aquí que sus discípulos tenían miedo de preguntarle. Si tú has leído un poquito de Marcos, tú sabes que ellos vivían preguntándole cosas. Todo el tiempo ellos vivían preguntándole cosas. No es como que si ellos venían ahora y le preguntaban, mira Jesús, ¿qué tú quieres decir? Le iba a decir, no me molesten ahora, que yo estoy en otra cosa. ¿Cuándo Jesús respondería así? Eso no es lo que está pasando. Más bien, si tú tienes hijos, o no tienes que tenerlo, tú también has hecho esto. ¿Alguna vez tú has escuchado algo y no te gustó lo que escuchaste y te hiciste el loco? Que mejor conviene no preguntar. A veces pasa con los niños que uno llama a uno, dice, mami te llamó, yo no lo oí. A menos que tenga aburrido, en cuyo caso bajan, en mi casa por lo menos bajan 10 veces. Tú me llamaste. Eso no me pasa a mí, sus hijos no hacen eso, ¿verdad? O tú conoces alguna regla por ahí que tú mejor no preguntas mucho, porque si tú preguntas mucho no te conviene la respuesta. ¿Te ha pasado? Mejor dejarlo así, que si tú preguntas la respuesta puede que no te convenga, entonces mejor no entenderlo, porque no te conviene entenderlo muy bien. Cuando Cristo predijo su muerte la primera vez, si recuerdan, y Pedro se fue a aclarar la cosa, a Pedro le terminaron diciendo Satanás. Entonces, ahora que él vuelve y predice su muerte, Pedro dice, mira, la otra vez yo pregunté y me fue mal. Yo mejor no dejen eso así. Lo cual es un punto aparte, pero eso me habla mucho de que si Jesús no tuviera la comunión con el Padre, Él debía sentirse bastante solo. Gloria a Dios por su comunión con el Padre. Constantemente, tú lo vas viendo en la Escritura, que Él va hablando cosas. Cuando Él hablaba en parábola no le entendían. Y cuando habla con claridad no le preguntan. Jesús habla claramente y su gente no le pregunta. El problema no está en el emisor, sino en el receptor. No es en la señal, sino en la antena. Que están siendo obtusos, torpes, necios, botos, faltos de entendimiento. Y qué bueno, gloria a Dios, que eso solamente le pasaba a los discípulos. Que nosotros desde que oímos a Dios hablar, a la primera entendemos y obedecemos. Amén. Wow, qué callados están. Nosotros desde que escuchamos a Dios mandándonos a rendirnos, nos rendimos. Yes. Cuando leímos que no hay corona sin cruz, todos dejamos nuestras coronas y fuimos detrás de la cruz. Total, son coronas de paja que se quemarían. Cuando escuchamos que este mundo no tiene valor sin Jesús, decimos, es verdad, a mí yo no quiero cosas de este mundo, yo lo que quiero es a Jesús y Él me dará gozo en este mundo. ¿Verdad que sí? De una vez dijimos, déjame evaluar todo lo que yo tengo y ver qué le puedo dar a Jesús, a ver que Él me lo devuelva de oro puro. Oye, por favor, a mí no me cabe duda que aquí en este lugar no hay nadie que tenga problemas de que quiere ser el primero. En esta plataforma no hay nadie que tenga ese problema. Ah, espérate que yo estoy aquí. Parece que sí. Todos luchamos con querer ser el mayor, ser el primero. Y cuando Jesús nos apunta a otra cosa,
la antena como que se daña. Que el primero sirve no, no oí bien, Jesús. Tú me repites. Y te lo repites otra vez. Y tú, es que no lo escuché otra vez. No, pastor, yo oí que fue dicho, pero yo le digo que no lo entendí bien. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice el versículo 33, llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ay, ¿alguna vez ha estado? Ay, sí, a ustedes tienen que haberle pasado. Tú tenés un corito con tus amigos en el colegio. Para algunos de ustedes el colegio suena como una memoria, pero los otros están ahí, así que eso es lo bueno de una iglesia, una comunidad, ¿verdad? Tú estás en el colegio con tus amigos y están hablando todito, y llega el profesor y te llaman tu nombre. Y tú, pero estábamos todito hablando. Pero te agarraron a ti. Eso fue lo que pasó aquí. Y nunca te habían preguntado, pero ese día, miran, ¿y de qué ustedes hablaban? Y tú, uy. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, esta es otra nota al margen, la casa se refiere a la casa de Pedro, Capernaum, o sea, lo que son OG, lo que son de antes, se recordarán de Capernaum, la casa de Pedro, los viejos tiempos, cuando era un grupito chiquitico que cabían en la casa y no había problema. Marcos nos está preparando para el final. Esta es la última vez que llegamos a la casa de Pedro. Llegaron a la casa, Jesús les preguntaba, ¿y qué discutían por el camino? Y ellos, y fíjate que el pasaje no dice que ellos respondieron. O sea que sabemos lo que ellos discutían por dos razones. Primero, porque esa es la palabra de Dios. Y Dios sabía, Jesús sabía. Y segundo, porque esas son las memorias de Pedro. Y tú puedes estar seguro que Pedro era parte de la discusión. O sea, claro que cuando estamos hablando de quién es el mayor, Pedro era parte de la discusión. Y más cuando recordamos que Pedro, Jacobo y Juan acaban de descender, ¿de dónde? ¿Recuerdan? Del monte de la transfiguración. Y los otros que se quedaron no pudieron echar fuera un demonio. Entonces tiene sentido esta discusión. Aquí tiene sentido la discusión. Esa escena es tan poderosa. Cuando tú lo lees así, tú te das cuenta que esto no puede ser inventado, este libro. Que tiene que ser real. Tiene como todo el sentido de un cuento que alguien te haría. Como una historia que alguien te está contando. Jesús está en el monte, se lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Mientras está ahí arriba, abajo se arma un lío con un demonio. Pasa el problema. No pueden. Cuando él baja, resuelve. Le explica de su muerte. Y en el camino se ponen a discutir. ¿Cuál es el más grande de nosotros? Soy yo, no soy yo, no soy yo. Qué irónico. Pero más que irónico, qué amoroso el Señor. Porque yo necesito que tú recuerdes algo. Lo hablamos la semana pasada. ¿Quiénes estaban aquí la semana pasada? A ver cuánto duró en esto. Ok. ¿Cómo empieza esta conversación? ¿Qué hace Jesús? Él les qué. Yo lo estoy haciendo ahora. Él les pregunta. ¿Tú crees que el Elión, el Dios Altísimo, tenía que hacerles una pregunta a sus discípulos? ¿Acaso tú no crees que él sabía por qué discutían ellos? Por supuesto que él sabía. Él, desde el jardín del Edén, está preguntándole a sus hijos y a sus discípulos y a sus amigos, habla conmigo. Es una oportunidad para que le digas la verdad, para que abras tu vida para él compartirte la suya. Cada vez que tú has pecado y Dios no te consume, sino que te da oportunidad del arrepentimiento, es una oportunidad para que abras tu vida
y recibas la de Él. Él les pregunta a los discípulos para que ellos se desnuden y digan, Jesús, perdónanos, mira, nosotros estamos interesados en saber, pero ahora que lo pensamos bien, mira, esto no tiene sentido. Y los discípulos, más bien, dice el texto, que estaban avergonzados de su necedad. Eso es lo que su silencio apunta. Tanto tiempo caminando con Jesús y estos discípulos todavía están buscando rango. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas quitándote pecados y vas, tú te vas quitando y tú sabes que te encuentras ahí abajo. Orgullo. Y si no trabajaste bien y dejaste que creciera un chin de pecado ahí arriba, adivina qué queda ahí abajo. Más y más orgullo. El orgullo es esta hierba mala que es casi imposible de desterrar. Mira cómo lo decía C.S. Lewis. El orgullo no se deleita en tener algo, sino solo en tenerlo más que el otro. Es el orgullo el mayor causante de desgracia en todos los países y en todas las familias desde el principio del mundo. Otros vicios pueden a veces acercar a las personas. Es posible encontrar camaradería y buen talante entre borrachos o entre gente sin castidad. Pero el orgullo siempre significa enemistad, es enemistad. Y no solo enemistad entre hombres y hombres, es enemistad contra Dios. Es verdad que un grupo de borrachos pueden llevarse súper bien, pero un grupo de orgullosos se aborrecen. Pues que no puede aguantar que el otro tenga lo que él quiere. Los discípulos todos tenían a Jesús, pero uno de ellos quería más Jesús que el otro. No, yo quiero rango. ¿Cuál es el mayor de nosotros? Pero toditos tienen a Jesús. Sí, pero yo quiero saber cuál tiene más. ¿Y qué era lo que estaban haciendo ellos entre ellos? Discutiendo. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, su representación, discutiendo entre ellos por rango. Y no pudiendo acercarse a su maestro. Jesús acaba de anunciar que Él se va a morir y sus hijos, sus hermanos, sus amigos están en silencio con Él porque están discutiendo uno con el otro. No pueden llevarse con Él. No sé si ustedes están siguiendo, yo no sé si lo estoy explicando, mejor dicho, ustedes no tienen la culpa. Ellos no van a poder disfrutar cercanía con Jesús mientras estuvieran orgullosamente buscando rango. Por tanto, ellos no iban a poder disfrutar la vida, porque la vida solamente se disfruta con Jesús. Verdaderamente la vida solo se disfruta con Jesús. Pero mientras yo esté buscando rango, mientras mi orgullo sea el que esté liderando mi camino, yo me alejo de Jesús, me mantengo en silencio con Él, por tanto pierdo el gozo. Nótalo en el texto, Jesús acaba de anunciarse a morir y no puede hablar con sus discípulos porque ellos están en silencio. ¿Lo cachas? Les queda poco tiempo con Él y ellos están alejándose de Él. Y de uno al otro también. Porque ellos quieren rango. Así que el Señor lo tomó bien en serio. Porque el orgullo o la búsqueda de rango, que en este caso son sinónimos y casi siempre lo son, termina destruyéndolo todo. Y Marcos, versículo 35, en el capítulo 9, nos empieza o nos muestra aquí el reino al revés. Y lo hace con una frase que es muy única, solo quiero resaltarlo un momento. Dice el versículo 35, Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, eso es muy único aquí, tiene una potencia muy singular, porque es como que Jesús se sentó a dar una lección.
casi siempre, obviamente tiene mucho más fuerza en el original, pero casi siempre cuando Jesús enseña, se dice Jesús enseñaba o aún Jesús predicaba, pero aquí dice que Jesús se sentó y llamó a los 12. Esto es casi como que, hey, 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 vengan acá. Se sienta en la posición de autoridad, lo que hace un maestro en la sinagoga, y los llamó, es que lo convocó. O sea, esto que viene es como, vengan. Tiene muchísima fuerza lo que él venía a decir. Y entonces enseña, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando un niño. Los discípulos estaban peleando como unos niños, ¿verdad? ¿Lo vieron? ¿Y quién es el mayor? Discutiendo, ¿quién es el mayor? Y Jesús toma a un niño, lo puso en medio de ellos. Y era un niño chiquito. Era un niño bien pequeño. ¿Cómo lo sé? Tomándolo en los brazos. O era un niño bien pequeño, Jesús le daba tiempo de ir al gimnasio, ¿verdad? Y tomándolo en los brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Yo no quiero tomar demasiado tiempo en este tema del reino al revés, porque en el próximo capítulo Jesús tiene que volver a enseñarlo igualito. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, o al menos por la gran mayoría. Jesús anuncia por tercera vez su pasión, y Jacobo y Juan, y en una meten a su mamá también. Dice, sí, sí, Jesús, gracias, pero mira, cuando tú vengas, yo me puedo sentar a la derecha y yo a la izquierda. Todos los servidores de piedra han escuchado muchas veces esto del reino al revés. Es algo que nosotros hacemos mucho énfasis. La frase que decimos es, no ha de ser así entre ustedes. Que los reyes y gobernadores de este mundo se enseñorean. No ha de ser así entre ustedes. Ese es un término que conversamos constantemente entre los servidores, lo que ustedes ven con la suera negra. El mayor servirá al menor, servirá a todos. Una y otra vez conversamos eso internamente y tendremos que volverlo a ver. Y lo tendremos que volver a ver. Porque el orgullo es esa raíz que hay que desterrar una y otra vez. Pero lo que vemos aquí es que Jesús te llama. Escucha, esto es importante, y más para esta iglesia. Porque en esta iglesia hay mucha gente muy talentosa. Jesús te llama a que tú busques ser el mejor. Jesús quiere que tú seas el más grande. Que tú seas el más fuerte. Que tú seas el primero. Y si alguien te ha dicho lo contrario, te está mintiendo. Está claramente expresado en la palabra. Jesús quiere que tú seas el más grande, el más fuerte, el mejor. En lo que vale la pena. Es decir, que tú seas el más grande en servir a los demás. El primero en sacrificarte. El mayor en dar. El que más ama. El primero en morirse con tal de que el otro viva. El primerito en llegar para servir a los otros. El que se voluntaría y brilla por desaparecerse para que el otro brille. Que sea el más duro, el más monstruo, el más fuerte, el más grande, en que nadie se dé cuenta que tú existes. Excepto aquellos a quienes tú estás sirviendo, para que ellos vean a aquel que es el único que es el gran yo soy. El único que existe. El único por el que tú existes. El reino al revés. Donde los primeros son los servidores. Donde la vida es la muerte. Donde los grandes, los gigantes son los pequeñitos. Y por eso Jesús toma un niño. Un niñito. Un niñito. Y hemos cometido un error muy común de decir los niños porque son humildes. El texto no enseña nada de eso. Y comentario a comentario decía, no es nada de eso lo que está apuntando. El punto es que los niños son los de menor estatus. Son los que, oye, la verdad es esto, cualquiera manda a callar a un niño y no pasa nada. El niño en sí mismo no se puede defender.
Digo, hay un par de niños que se les suben los humos. Yo voy a hablar con mi mamá. Pero tienes que hablar con tu mamá, él no puede hacer nada. El niño no tiene estatus, el niño no se puede defender. Uno le da a un niño como uno quiera porque uno puede. Y eso es hoy, pero en aquel tiempo, mira, en aquel tiempo los niños menores de 12 años, las niñas en particular, tú las podías vender por dinero, sin problema. Y tú sabes que los niños son lo que uno a veces como que lo quiere en el grupito porque molestan. Imagínate en una casa pequeña, Jesús enseñando, 12 gente en una casa, y llega el niño. Te aseguro que había alguien deseando que ese niño no estuviera ahí para poder escuchar. Y Jesús dice, no, ponme el niño en el medio. Emma, ven. Y carga el niño. Es así. A ese que se recibe. Es más, así son mis discípulos. Así de necesitados. Así de importantes. Recíbanlos así. Que el reino está lleno de pequeñitos gigantes. Que lo único que le da valor, que lo único que nos da valor es que somos enviados en su nombre. Es que somos hijos de Él. Es que podemos, ¡ah, Cristo! ¡Ah, cruz! Que cuando alguien nos va a tratar mal, uno grita Jesús y Jesús viene y resuelve. Eso es el más fuerte, el más grande, el más poderoso de nosotros. Lo único que tiene a su defensa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Social Security, seguro médico, dinero en el Banco Popular o VHD o Banreserva. Nada de eso. Cristo. Y en Cristo Dios y todas las cosas. That is all we got. Eso es todo lo que tenemos. Todo lo otro es bulto, allante, movimiento, plástico, que se quema con fuego así. Niños es lo que somos. Totalmente dependientes y necesitados de nuestro Padre Celestial, quien nos da nombre en Cristo. Y por eso, el mayor, el más fuerte, el más monstruo, el mejor, el que se agacha más bajito a recoger al más chiquito. Oye, me explotó la rodilla, está feo esto ya. El que me recoja a mí, porque mira, si me vuelvo a agachar así. El más grande, el que ya está acostumbrado a agacharse. El que ya le funciona agachar, que se pasa el día agachándose, recogiendo, cargando a los pequeños, a los más necesitados. El más grande, él es que está más ejercitado en agacharse más bajito. Mira cómo lo decía Agustín, hace 18 siglos casi. Escucha, observa un árbol. Cómo primero tiende hacia abajo para luego crecer hacia arriba. Fija su raíz en la tierra para extender su copa hacia el cielo. No es por la humildad que se esfuerza por elevarse, pero sin humildad no alcanzará cosas superiores. ¿Estás deseando crecer en el aire sin echar raíces? Eso no es crecer, es colapsar. Y mira a nuestras madres. No las amamos tantos porque nos cargaban cuando no éramos nada. Así que Jesús dice, si alguien quiere ser el primero, que sea el servidor. Que dejemos de un lado la búsqueda de grandeza y busquemos a servir en la simpleza. Y por supuesto, esa lección, oye, con ilustraciones. No di que PowerPoint, no, cargar el niño, ya lo entendieron, ¿cierto? Más de ahí ya. Porfa, terminemos viendo tú la tienes ahí abierto, versículo 13 de Marcos 10, por favor. Ahí mismito. Traían niños a Jesús para que Él los tocara y los discípulos los recibían felizmente. Y decían, gracias por ayudarnos en nuestra labor de crecer. Pero los discípulos los reprendieron.
Cuando Jesús vio esto, otra palabra única en Marcos, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Yo te diría: oye, pero es que esto parece imposible. ¿Cómo va a ser que ellos tan poco tiempo después van a estar haciendo lo contrario a lo que Cristo les enseñó? Es imposible. A nadie se le ocurre hacer eso. Y luego yo digo: espérate, yo vuelvo a cometer el mismo pecado que yo dije que no iba a hacer. Lo que yo le prometí al Señor que yo no volvería a hacer, yo vuelvo y lo hago. ¿Cuántos no dicen amén? No, no lo digan. Que no es como que está bien eso. Y entonces yo recuerdo que el Hijo del Hombre sería entregado por los hombres, y todo me hace sentido. Yo entiendo por qué Cristo tenía que morir. Porque cualquier otro que muriera ahí tenía que morir por sus propios pecados. Porque podía ser la mejor de las promesas y terminaría desde que bajara de ahí cometiendo lo mismo. Cualquier hombre podría resucitar si Dios lo resucitaba e iba a volver a pecar. Pero Cristo Jesús, cuando muere, muere por nuestros pecados. Así que yo te digo, como Cristo no está adicto a sí mismo, Él felizmente muere por otros. Y como Cristo es Dios, Él sin dificultad resucitó de entre los muertos. Y ahora que Él resucitó, tú y yo no somos oponentes para Él. Nuestro rol es, en vez de resistirnos a su control, resistirnos a su mandato, levantar los brazos y decir: cárgame, porque yo no puedo. Yo no puedo. Yo no tengo cómo. Yo a lo más que le llego es a niño. Lo más que le llego es a un niño necesitado. Así que, Señor, escucha a tu iglesia que está en total necesidad tuya. Necesitamos tu gracia y tu perdón. Porque somos obtusos, somos necios, somos botos, faltos de entendimiento, orgullosos. Porque se nos hace muy difícil entregarnos a ti, Señor Jesús. Se nos hace muy difícil rendirnos y estamos constantemente buscando nuestra propia gloria, nuestra propia victoria, nuestra propia honra. Queremos rendirnos ante ti y pedirte, Señor, que podamos, yo ni sé cómo, Señor, pero podamos empezar a buscar el bien de los demás, el servicio a los demás, porque nuestros ojos están fijos en ti. Nuestra mente está gozosa en quien tú eres. Nuestros corazones están rendidos a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén.